Hola, bienvenidos a COP Desarrollo. En el vídeo anterior vimos las estructuras de control, que son las instrucciones con las que le decimos a nuestro código qué ha de hacer en diferentes situaciones. En el vídeo de hoy veremos las funciones, que son bloques de código que podemos ejecutar en cualquier momento. Las funciones son bloques de código que puedes ejecutar en cualquier momento que lo necesites. Puedes pensar en ellas como una receta de cocina, que puedes seguir paso a paso cada vez que quieras cocinar dicho plato. Incluso podrías dejárselas a tus amigos y que ellos pudieran cocinar el mismo plato con el mismo resultado. Para crear una función utilizaremos la palabra clave fun, seguida del nombre que queramos que tenga dicha función, y opcionalmente los parámetros que necesite la función para funcionar entre paréntesis. Y por último, dos puntos. Cuando definimos una función hemos de seguir unas convenciones, de igual modo que cuando definíamos variables. Los nombres de las funciones han de ser descriptivos, indicando claramente qué hace la función, utilizando verbos que describan la acción que realiza la función. Por ejemplo, si la función realiza la suma de dos números, podríamos llamarla sumar. El formato de nombre que usaremos en las funciones es conocido como snake case, donde las palabras se separan con guiones bajos, por ejemplo, mi-función. Nunca está de más incluir un comentario al comienzo de la función explicando qué hace la función, qué parámetros espera y qué devuelve. Esto ayudará a otros programadores y a ti mismo en el futuro a entender rápidamente el propósito y el uso de la función. Al igual que el nombre de la función, los nombres de los parámetros de la función han de ser descriptivos y reflejar su propósito. Esto hará que el código sea más fácil de entender cuando llamemos a la función. Veamos un ejemplo muy sencillo de función. Vamos a crear una función que imprima hola mundo en el panel de salida cada vez que la llamemos. Cuando definimos una nueva función, la definimos fuera de cualquier función. Hasta ahora todo el código que hemos estado escribiendo lo incluíamos dentro de la función ready o de la función process. Así que nos dirigimos al final del código y ponemos fun seguida del nombre de la función, que en este caso va a ser imprimir saludo. Como no vamos a pasarle parámetros, ponemos los paréntesis vacíos seguidos de dos puntos, paréntesis. Dentro del bloque de la función imprimir saludo pondremos un print al que le vamos a pasar como parámetro el mensaje hola mundo entre comillas. Acordaos de la indentación y el sangrado. Os lo voy a repetir constantemente durante el curso, pero es un error que se comete mucho a la hora de programar en GDScript. Print entre paréntesis hola mundo. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que no sucede nada, ya que para que nuestra nueva función se ejecute ha de ser llamada desde el código. Para llamar a nuestra función y ejecutar su código, simplemente tenemos que escribir el nombre de la función seguido de un par de paréntesis, ya que nuestra función no necesita que se le pasen parámetros. Nos dirigimos a la función ready, la cual, como ya sabemos, se ejecutará la primera vez que el nodo es cargado en el árbol de la escena, y llamamos a nuestra función. Ponemos imprimir saludo. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que se nos imprime el mensaje hola mundo en el panel de salida. Veamos ahora un ejemplo de función con parámetros. Los parámetros son valores que le pasamos a la función a la hora de llamarla, para que la función pueda usarlos en su código. Vamos a definir una función que tomará como parámetro un string y que lo imprimirá junto a un saludo. Nos saldremos de todas las funciones y pondremos fun, seguido del nombre de la función, que en este caso va a ser saludar, seguido de paréntesis. Y dentro de los paréntesis definiremos una variable de tipo string a la que vamos a denominar nombre. Así que ponemos nombre, dos puntos, string y dos puntos para finalizar la función. Dentro del bloque de la función saludar pondremos un print al que le vamos a pasar como parámetro el mensaje hola entre comillas y la variable en nombre para que nos muestre en el panel de salida el mensaje hola y el nombre que le pasemos como parámetro a la hora de llamar la función. Así que ponemos print entre paréntesis comillas hola, dejamos un espacio, coma, nombre. Llamamos a nuestra función desde la función ready, como hicimos en el ejemplo anterior, y le pasamos como parámetro entre comillas el nombre que queramos que muestre en el mensaje. En mi caso voy a poner COP desarrollo, así que ponemos lugar y aquí entre comillas COP desarrollo. Ejecutamos el programa y nos mostrará el mensaje hola COP desarrollo, impreso en el panel de salida. Pero, ¿qué pasaría si llamamos a la función sin pasarle un parámetro? En este caso, el editor de GDScript detectará que la función está esperando un parámetro y como no se lo hemos pasado, nos mostrará un error. Vamos a probarlo. Vamos. El parámetro, ¿ves? Y automáticamente nos salta el error diciéndonos que la función, para poder ser llamada, necesita que se le pase un parámetro y no se lo estamos pasando. Podemos solucionar este fallo asignando valores por defecto a los parámetros de nuestra función al definirlos. De esta manera, cuando no se le pase un parámetro a la función, esta tomará el valor por defecto. Para lograr esto, al definir la variable nombre, la inicializaremos con el valor que tendrá por defecto. En este caso, le voy a poner COP desarrollo, así que vengo aquí,
pongo igual, comillas, cop desarrollo. Y como podéis ver, automáticamente se soluciona el error. Si ahora ejecuto el programa, se nos mostrará el mensaje hola cop desarrollo, porque ha cogido el valor por defecto que es cop desarrollo. Pero si le pasamos un parámetro, por ejemplo, entre comillas, caltorac, al ejecutar el programa, se imprimirá en el panel de salida el mensaje hola caltorac, ignorando el valor por defecto. Las funciones, además de ejecutar código y recibir parámetros, pueden devolver un valor. Este valor puede ser cualquier tipo de dato válido de GDScript, como un entero, un flotante, una cadena de texto, un booleano, una lista, un diccionario, entre otros. Con un ejemplo lo veremos más claro. Vamos a crear una función que suma dos valores enteros que le pasamos como parámetro y nos devolverá el resultado de la operación, que también es un valor entero. Nos desplazamos al final del código y escribimos la palabra clave fun, seguida del nombre que va a tener la función, que en este caso va a ser sumar, los paréntesis, y dentro de los paréntesis definimos una variable de tipo entero a la que llamaremos número 1. Así que ponemos número 1, dos puntos, int, coma. Después definiremos otra variable de tipo entero llamada número 2. Número 2, dos puntos, int. Ambas variables las inicializaremos a 0, así que ponemos igual 0, igual 0. Esto garantiza que si olvidamos pasar los parámetros al llamar a la función, esta se ejecutará y devolverá 0, ya que la suma de 0 y 0 es 0, y finalizamos la función con 2 puntos. Dentro del bloque del código de la función, realizaremos la suma de los dos números y devolveremos el resultado. Para ello, vamos a definir una variable de tipo entero que llamaremos resultado y la inicializaremos a 0. Recuerda usar sangrado y dentación para indicar al editor que este código pertenece al bloque de la función. Así que ponemos var resultado, dos puntos, int igual a 0. Después realizaremos la suma de los valores pasados como parámetros y asignaremos el resultado a la variable resultado. Así que ponemos resultado es igual a número 1 más número 2. Por último, utilizando la palabra reservada return, devolveremos el valor almacenado en la variable resultado. Así que ponemos resultado. A la hora de llamar a la función sumar, hay que tener en cuenta dos cosas. Debemos pasarle dos valores enteros como parámetros y la función devuelve un valor entero. Por ello, en la función ready vamos a definir una variable de tipo entero a la que llamaremos suma y la inicializaremos en 0. Así que vamos aquí y ponemos var suma, dos puntos, int igual a 0. Ahora vamos a llamar a la función sumar pasándole los valores 5 y 3 como parámetros. El resultado de la función lo almacenaremos en la variable suma que acabamos de crear, que luego utilizaremos para imprimir el resultado de la suma de 5 y 3 en el panel de salida. Así que ponemos suma igual a sumar, entre paréntesis, los valores 5, 3. Y por último ponemos print, entre paréntesis, comillas, el resultado de sumar 5 y 3 es, ponemos un espacio y ponemos la variable suma con una coma. Si ahora ejecuto el programa, podemos ver que se nos muestra en el panel de salida que el resultado de sumar 5 y 3 es 8. No os aconsejo pasar parámetros a una función de esta manera, porque a la hora de que otro programador revise tu código o tú mismo en el futuro, no sabréis de dónde han salido esos números que le pasamos a la función. Es mejor definir variables para dichos valores con un nombre claro y conciso que muestre qué son esos valores y de dónde han salido. Al igual que las variables, las funciones a la hora de devolver un valor en GDScript usan tipado dinámico. Eso quiere decir que una función puede devolver cualquier tipo de valor, ya sea un número, una cadena de caracteres, un valor booleano o un número decimal. Esto en un principio podría parecer muy ventajoso. Defines una función y que devuelva el valor que sea, pero acaba generando más complicaciones que soluciones, generando errores que cuesta mucho solucionar. Para solucionar este problema, GDScript nos permite usar el tipado estático en nuestras funciones y definir qué tipo de valor va a devolver una función, y de esta manera generamos un código más robusto y claro, al establecer restricciones precisas en los tipos de datos utilizados. Para usar el tipado estático a la hora de devolver un valor, debemos usar el operador flecha, el cual se compone simplemente de dos caracteres, el guión medio seguido del símbolo mayor que. Juntos, estos caracteres forman el operador flecha, el cual se utiliza para indicar el tipo de valor que va a devolver una función. Los tipos de datos que puede devolver una función son los mismos que vimos al definir las variables, incluyendo uno más, el tipo void, que significa que la función no devuelve ningún valor. Sabiendo esto, vamos a corregir las definiciones de las funciones anteriores,
asignándoles tipado estático. Para asignar el tipado estático debemos colocar el operador flecha después de la definición de los parámetros y antes de los dos puntos, seguidos del tipo de dato que devolverá dicha función. En la función sumar pondremos un int, porque la función devuelve un entero. Así que vamos aquí, ponemos mayor que int. En la función saludar, un void, ya que dicha función no devuelve ningún valor. Así que vamos aquí, ponemos guión mayor que void. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que todo funciona exactamente igual con el tipado estático a como lo hacía con el tipado dinámico. Pero si cambiamos el tipo de la variable suma de int a string, se nos mostrará un error indicándonos que la función debe devolver un int y no un string. Volvemos aquí, ponemos string y automáticamente nos salta el error diciéndonos que el tipo devuelto es un int y no un string. Así que lo dejamos como estaba. Ponemos int. Esto nos ayudará a corregir muchos errores de programación que de otra manera nos costaría mucho localizar. Imaginaos que la función nos devuelve un float en vez de un int y que el valor se trunca para poder almacenarlo en un int. El programa funcionaría perfectamente, pero el resultado no sería el esperado, lo que podría ocasionar un problema difícil de localizar. Tener en cuenta que estas funciones y programas que estamos haciendo son muy básicos, pero un dato antes de usarlo puede haber sido modificado múltiples veces, lo que hace muy difícil la detección del problema. Sin embargo, usando el tipado estático, el problema nos saltará a la vista al escribir el código. Si habéis llegado hasta aquí es porque os gusta el contenido que subo. No olvidéis dejarme un like y comentar para apoyar el vídeo, así como compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Si aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Con esto termina el vídeo de hoy. Ya conocemos de manera básica el lenguaje de programación GDScript y vamos a comenzar en los próximos vídeos a programar varios juegos simples para que os familiaricéis con el entorno de desarrollo de Godot. Agradezco vuestra atención y espero contar con vuestra presencia en los próximos vídeos.